La confianza del audio por parte de los consumidores del podcast en específico ha aumentado demasiado y esto es algo muy positivo. Todo lo que conlleva a la herramienta del audio, empezando por el poder de la voz, es lo que ha generado esa confianza entre las audiencias del podcast. Hay estudios por ahí que se han encargado de medir el comportamiento del consumo del podcast. Uno de Morning Consult, por ejemplo, que hace un estudio acerca de la confiabilidad del podcast como tal, tiene resultados bien interesantes, en donde ya están posicionando al audio como una fuente de noticias demasiado confiable. O sea que es muy importante la información que se está manejando en los podcasts, tanto es así que está generando una gran confianza en el consumidor, en las audiencias. Obviamente depende también de qué tipo de información se esté manejando. Cuando hablamos de un medio de comunicación completamente informativo, ahí es en donde viene esta característica tan específica. Dejemos de lado un poco el entretenimiento y concentrémonos más en la parte de la información. Obviamente la radio también es un medio muy confiable, por eso los podcasts se han posicionado bien dentro de las nuevas audiencias, porque obviamente es una evolución de la radio. Durante estos últimos 4 años el posicionamiento del podcast en la confianza ha sido importante, ha crecido tanto. Imagínense que el 63% de los adultos norteamericanos que fueron consultados en este estudio de Morning Consult, pues indicó que tiene mucha o algo de confianza en la radio y aumentó 3 puntos con respecto al 2020. Esto es muchísimo, 3 puntos estadísticamente es demasiado. Entonces, esto también le beneficia al podcast, ya que al mismo tiempo el 47% de esa media que se estudió dicen tener cierta confianza dentro de los podcasts, ¿no? Obviamente tiene que ver el tipo de generación que está escuchando el podcast, el tipo de usuario y el contexto donde se está escuchando un podcast. Y lo más interesante de todo esto es que ya podemos ver a personas de todas las edades escuchando y consumiendo podcasts, y eso es algo que debería de haber sucedido desde hace muchísimo tiempo, y pues tuvo que pasar 2 décadas prácticamente para que el podcast se pudiera posicionar como un medio masivo de comunicación. Les tocaba el tema de las generaciones. Hablaba acerca de las generaciones y cómo consumen el podcast, porque de verdad la generación Z son los que tienen mayor participación en las plataformas de podcasting de audio. Ellos están confiando demasiado en el podcast como fuente de información, como fuente de noticias, teniendo en cuenta que las plataformas informativas a nivel internacional, las agencias de información, los canales de noticias están trayendo sus contenidos al podcast para poder distribuir de una forma diferente lo que ellos están haciendo y siempre tener el poder de la información bien controlado y difundirlo entre todo el mundo. Un canal de noticias, una estación de radio, un canal de televisión, un sitio web que no tenga el apartado de noticias, pues se ve muy complicado que pueda generar una buena comercialización, porque las noticias es lo que más vende, y más en cuestiones electorales. En México estamos en una etapa de proceso electoral en donde mucha gente está haciendo podcast de análisis político, y también es bien interesante entender cómo es el contexto de ese tipo de producción. También puede ser tendencioso porque beneficia precisamente a la línea editorial del medio de comunicación o a las personas que están pagando por hacer el podcast, y hay que tener mucho cuidado también por esto, ¿no? Obviamente mucha gente que está haciendo este tipo de producciones pues lo hace con la intención de manipular un poco la información a favor de algunos intereses. No todos, pero sí la mayoría, y más ahora con esta generación de información o de desinformación más bien que se está haciendo por todos lados. Ya ahora cualquier pelajustán se crea analista político y empieza a aventar tuitazos o empieza a hacer videoclips para poder dar su opinión sin ser experto en la materia, y esto genera más desinformación, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque se necesita de una responsabilidad bien fuerte y bien grande para poder hacer un podcast informativo y que la gente pueda confiar en él. Esa responsabilidad que nos conlleva tener un micrófono enfrente no es cualquier cosa, y hay que aprender a tener la ética necesaria en todos los sentidos para poder hacer
que esta pinche realidad pueda ser muchísimo mejor y que el futuro próximo sea algo que realmente nos convenga a todos. Y si no lo hacemos desde la perspectiva de la información y de lo que tenemos al alcance como estos medios digitales, pues nos vamos a meter en muchos problemas. Pero bueno, para eso precisamente los podcasters están haciendo este trabajo. Existen todo tipo de mafias, pero hay una en especial que trafica con contenidos en formato de audio. Una mafia que ha sido peligrosa por secuestrar la imaginación en universos paralelos llenos de conceptos como engagement, branding personal, marketing digital. Algunos los llaman terroristas de la voz, delincuentes del MP3, piratas del fondo musical. Pero en realidad son los podcasters. Han llegado para reclutar miembros dispuestos a morir por la creación de contenidos de calidad. Su arma más poderosa, el podcast. Ellos son los podcasters y te darán las claves y el entrenamiento adecuado para que tu podcast sea el mejor del mundo. Los podcasters. Escúchalo bajo tu propio riesgo.